Esta miniserie inicia en un tren de Londres presentándonos a David Booth, un sargento de policía escocés que lidia con los traumas de su paso por la guerra en Afganistán. En el viaje, David es acompañado por sus hijos pequeños, Charlie y ella, con quienes no tiene la mejor relación por su trabajo. Hablando de eso, el sargento comienza a notar cosas extrañas en el tren, como un hombre árabe desechando su teléfono en el exterior y una mujer que se niega a salir del baño. Por tanto, David se acerca a una guardia que le informa los rumores sobre un posible bombardeo terrorista en el tren, y la policía ya tiene pensado cómo detenerlo. Sin embargo, el protagonista cree que no llegarán a tiempo, por lo que se apresura a irrumpir en el baño, encontrando al hombre sospechoso de antes, pero no parece ser una amenaza. Cuando parecía que el aviso era una falsa alarma, el sargento entra en otro baño, encontrando a Nadia, una mujer árabe equipada con un chaleco bomba. Gracias a sus habilidades diplomáticas, David logra disuadirla de explotar, momento en el que ella le confiesa que está siendo obligada por su marido, el hombre sospechoso de antes. Pero cuando se acercan a la parada llena de policías, Nadia comienza a agitarse de nuevo. Entonces David le recuerda que va a morir por un conflicto en el que solo se benefician los políticos, señalándose a sí mismo como otro peón que sufrió horrores por eso. Luego de arrestar al hombre árabe, la policía se dirige a ejecutar a Nadia, pero David la saca del baño y la abraza para mostrar que no es una amenaza. Gracias a eso, los oficiales aceptan convocar a la especialista en explosivos, quien con mucho cuidado desarma el chaleco de Nadia, mientras que David se queda a su lado. Finalmente, el operativo llega a su fin sin ninguna tragedia gracias a David, aunque se siente culpable por el arresto de Nadia, pese a que es parte del protocolo. Tras eso, el sargento lleva a sus hijos a casa de su madre Vicky, con quien intenta reconciliarse, pero su condición de estrés postraumático lo complica todo. En otro día, gracias a su proeza del tren, David es asignado a proteger a un político de alto rango, Julia Montague, la ministra de Interior, que en su campaña para convertirse en primer ministro se ha ganado muchos enemigos, pues promueve la invasión militar a países del Medio Oriente, algo que David no quiere ni recordar. En su primera jornada como guardaespaldas, David no causa una buena impresión en ella, ya que es demasiado paranoico y no para de buscar amenazas, incluso en su propia casa. Sin embargo, cuando se entera que él evitó la explosión del tren, decide perdonarlo por su maltrato, comprendiendo que debe tener esa actitud tan sobreprotectora por su trabajo. En otro momento, Julia estaba a punto de participar en una entrevista cuando Chanel, su joven asesora, le derrama café sin querer. Enseguida, David le ofrece su camisa. Al regresar a la sede, David es convocado de emergencia y mientras se dirige a la oficina de su jefa, vemos que le causa mucho estrés esperar, pues le hace recordar momentos de la guerra. Al llegar descubre que solo se trataba de Chanel teniendo un ataque de ira, pues acaba de ser despedida por Julia, por lo que David la obliga a salir. En los próximos días el guardaespaldas se gana poco a poco la confianza de Julia, pero cuando intenta sacarle información sobre su campaña electoral, ella le recuerda que su único deber es protegerla. En cuanto a su faceta personal, David intenta una vez más enmendar las cosas con Vicky, aunque ella le revela que se ha enamorado de otro hombre y lo insta a buscar ayuda psicológica para sus traumas. Por su parte, Chanel se reúne con una reportera para confesarle la verdad sobre la horrible persona que es Julia, aunque no tiene pruebas concretas para probarlo. Volvemos con David, reencontrándose con Andy, un amigo con quien sirvió en la guerra, aunque él está profundamente decepcionado de que trabaje para los políticos que los enviaron a morir en primer lugar. En otro día, Julia recibe información confidencial sobre un posible ataque terrorista a una escuela londinense, la misma a la que asisten los hijos de David, quien se ha convertido en el nuevo objetivo de los terroristas por frustrar su ataque pasado. ¿Cómo sus enemigos se enteraron de eso? Posiblemente por un agente de policía infiltrado. Por tanto, deben proceder con mucha cautela para proteger la escuela, sin llamar la atención. Llegado el momento, la unidad antiterrorista capta un camión blanco sospechoso, dirigiéndose a toda velocidad hacia la escuela. Rápidamente los niños se ponen a cubierto, mientras que un auto policial se interpone en el camino para dispararle a los conductores del camión. Hecho eso, los policías se acercan para confirmar las muertes de los terroristas,
Pero para su desgracia, uno de ellos sigue vivo y logra activar la bomba. La explosión acaba con la vida de 3 oficiales y deja heridos a los demás. Apenas se entera del operativo, David es informado de que su esposa e hijos han sido trasladados a un refugio custodiado en caso de nuevos ataques. Pero por esa misma razón es reasignado a un trabajo de escritorio, pues es demasiado peligroso que ande con Julia. Pese a que también debe vivir en el refugio, a Vicky le cuesta aceptarlo por miedo a ser atacados de nuevo. Por tanto, David hunde sus penas en alcohol junto a Andy, quien le parece injusta su situación luego de haber sacrificado tanto por el país, por lo que fantasea con la oportunidad de hacerle sentir a Julia lo mismo. Por su parte, Julia regaña a Anne, la comandante de la unidad antiterrorista de la policía, que podría tener un topo en sus filas. Por ello, prefiere confiar en el servicio de seguridad dirigido por Stephen, que son mucho más radicales que la policía. Poco después, David recibe la noticia de que su hijo ha sido admitido en la escuela especial que tanto necesitaba, cortesía de Julia, quien también lo ha reasignado como su guardaespaldas. De vuelta en su trabajo de campo, el protagonista custodia a Julia en todo momento, pero en vez de retirarse al final del día, ella lo invita a cenar en su apartamento, ya que han encontrado un punto de conexión en sus matrimonios fallidos. En otro día, durante un trayecto rutinario de la ministra en auto, su chofer cae ejecutado por unos disparos de francotirador, obligando a David a tomar el volante para estacionar. Mientras las balas tratan de penetrar en el metal blindado, David toma la mano de Julia para calmarla y esperar a los refuerzos. Pero como el ataque no cesa, David sale del auto, divisando la ubicación del francotirador. De vuelta en el auto, conduce en reversa para protegerse de más disparos y llegar al edificio donde está su objetivo. Una vez en la azotea, David toma por sorpresa al agresor, aunque el sorprendido termina siendo él cuando descubre que se trataba de Andy, quien aclama que alguien debía detener a Julia justo antes de dispararse en la cabeza. Tras presenciar eso, David siente un inmenso dolor, pero por el bien de su trabajo se niega a admitir que conocía a Andy. Traumada por el incidente, Julia convoca a David para hacerle compañía y desahogarse sobre el pésimo rendimiento de Anne, quien retuvo a los refuerzos en el ataque. Mientras trata de calmarla, el guardaespaldas toca accidentalmente su mano, aunque ella le da permiso para abrazarla, lo que en poco tiempo enciende la pasión entre los dos. Al terminar, cada uno se va por su lado, algo avergonzados de romper su profesionalismo de esa manera. En el cuartel de policía, David es interrogado por su superiora Lorraine y por Anne, quienes desean saber por qué Julia está ocultándoles información actuando de forma temeraria. Es por ello que quieren convertir a David en su informante, y aunque él se niega en un principio, parece cambiar de parecer cuando le cuentan que Julia ya sabía del ataque a la escuela de sus hijos, pero dejó que pasara de todas formas. Al volver con Julia, David no se resiste a tener otra aventura íntima. En la intimidad de la cama, ella se interesa por sus cicatrices de guerra, a lo que él responde que en realidad nunca quiso ser soldado, sino médico, pero nunca supo cómo iniciar en esa carrera. Como ella recibe la visita de Stephen, David escucha la conversación desde el otro lado con micrófonos especiales entregados por la policía. En la charla, Julia le pregunta al hombre si nadie se ha enterado de su supuesto trato, algo que llama la atención de David. Al salir del edificio, la mujer finge ir al baño, solo para tener otro momento privado con David, señalando que él jamás dejaría que le hiciera daño, palabras que esta vez se escuchan como manipulación. Al volver con Lorraine, el protagonista se niega a soltar información sobre Julia, por lo que le recuerdan que si no cumple con su labor, su familia será retirada del refugio. Tras eso, el guardaespaldas es interrogado por Sharman y Rayburn, un par de detectives que tienen una foto de él hablando con Andy segundos antes de su muerte, algo que los confunde, pues ambos deberían haberse disparado en el acto. No obstante, el guardaespaldas asegura que estaba tratando de detenerlo por las buenas. Más tarde, David escucha una conversación entre Julia y un tal Longcross, quien le entrega una tablet con material confidencial encriptado. En los próximos días, la mujer continúa con sus reuniones extraoficiales con Stephen en la oficina, obteniendo información a la que David no puede acceder, algo que comienza a irritarlo. La ministra empieza a notar el cambio de actitud de sus guardaespaldas, por lo que recurre a la seducción para apaciguarlo. David se aprovecha de eso, y una vez ella está dormida, se roba su tablet para ver su contenido. No obstante, al día siguiente vuelve a decirle a sus superioras que no pudo acceder a ese material.
En otro momento, Julia se presenta en la Cámara de los Comunes para defender su proyecto llamado RIPA 18, el cual le dará más poder a los organismos nacionales de seguridad para vigilar a los ciudadanos e interceptar sus comunicaciones en busca de posibles amenazas. Sorprendentemente, el proyecto se gana la aprobación de los políticos, pero ahora debe convencer a la parte más difícil, el pueblo, que no está nada contento con la invasión de su privacidad. Por otro lado, la policía continúa con su investigación sobre Andy, cuyo rostro quedó destrozado por el disparo y sus huellas dactilares no se encuentran en la base de datos. Aunque le preocupa que descubran la verdad, David debe concentrarse en su labor como guardaespaldas, pues Julia le pide que la lleve a la mansión de Checkers, hogar del primer ministro, con quien se reúne a espaldas de todos, incluso del servicio de seguridad. ¿De qué conversaron en esa reunión? Solo ellos saben. Más tarde, luego de hacer el amor, Julia trata de despertar a David, pero este la intenta ahorcar con violencia. Eso es uno de los pequeños síntomas de sus traumas de la guerra. Aunque recobra la conciencia a los segundos y le pide disculpas, Julia se encierra asustada en su habitación, dejándole claro que debe buscar ayuda profesional. ¿Ahora entienden por qué su matrimonio con Vicky se vino abajo? Al otro día, Julia se prepara para dar un discurso ante los medios, siendo recibida por una multitud enfurecida con su propuesta de RIPA 18. Antes de comenzar, la ministra le confiesa a David que sabía sobre el ataque a la escuela de sus hijos, pero decidió enviar unidades de vigilancia a la zona, pues la información no era del todo precisa. Luego de esa prueba de confianza, le deja claro que lo quiere a su lado no porque sea su trabajo, sino por decisión propia. En el momento del discurso, David se da cuenta de Tahir, el asistente de Julia, merodeando el auditorio con un maletín. Luego de comprobar su contenido, David lo deja entrar. Sin embargo, cuando Tahir se acerca a Julia, una guardia trata de llegar hasta él a toda velocidad, por lo que David hace lo mismo, pero no alcanzan a evitar la tragedia, una bomba que no pudieron detectar. Tras eso, un moribundo David, lleno de ceniza, se abre paso entre las víctimas para encontrar a Julia, quien es ingresada a cuidados intensivos. Ante tal evento, el país queda en absoluto shock, pues significa que la amenaza terrorista está más cerca de lo que creían. Por tanto, Sharman y Rayburn son asignados al caso, pues están seguros de que el agresor estaba relacionado con Andy. En un principio creían que el maletín de Tahir era la bomba, pero al ver un video de la explosión se dan cuenta de que no provino de ahí. Eso complica aún más la investigación, por lo que deben examinar a todas las personas cercanas a Julia, en especial a David, a quien someten a un interrogatorio para saber por qué salió del auditorio segundos antes del ataque. David responde que estaba registrando el maletín de Tahir, que solo tenía documentos. Sin embargo, ya es la segunda vez que atentan contra la vida de Julia con David como su guardaespaldas, algo que levanta muchas sospechas. Tras el tenso interrogatorio, el protagonista regresa al refugio de su familia, donde se desahoga sobre lo inútil que se siente. Su trabajo era proteger a la ministra de Interior, y ahora ella está luchando por su vida en un quirófano. Por otro lado, la comandante Ann se reúne con Mike, el ministro sustituto, y el servicio de seguridad para informarles que hasta ahora el único sospechoso es Tahir, aunque sus antecedentes están completamente limpios. Pero dada la situación, Ann ordenó una investigación sobre su hogar y familiares. Al darse cuenta de eso, Rob, el asesor de Julia, comienza a sentir algo de nervios, pues él le dio el maletín a Tahir. Luego de esperar toda la noche por un milagro en el hospital, David ve a los familiares de Julia recibiendo muy malas noticias. Julia ha muerto por sus graves heridas. Destrozado por este hecho, David trata de quitarse la vida con una pistola escondida en su casa, y aunque estaba lleno de dudas, termina metiéndose un tiro en la cabeza. Volvemos con el detective Sharman, quien tiene fotografías de Rob entregándole el maletín a Tahir. Ante esa evidencia, Ann prefiere actuar con discreción para no generar más escándalos. Preocupada por el estado mental de David, Vicky decide visitarlo, encontrándolo con una herida superficial en la cabeza, lo que lo obliga a confesar que intentó quitarse la vida, pero las balas eran de fogueo. Enseguida, Vicky se lo lleva al refugio para que pase tiempo con sus hijos y recuerde que tiene buenas razones para vivir. Al día siguiente, con la mente más despejada, David concluye en que alguien irrumpió en su hogar para cambiar sus balas por unas de fogueo.
La policía examinó su casa antes de eso, pero ellos hubiesen confiscado la pistola directamente. Finalmente, Sharman y Rayburn consiguen permiso para interrogar a Rob, quien no solo le dio el maletín a Tahir, sino que fue quien lo llamó por teléfono poco antes de la explosión. No obstante, Rob mantiene su versión de que solo le dio unos documentos importantes para el discurso de Julia. Por su parte, David lleva a cabo su propia investigación, presentándose en el hotel donde se hospedó con Julia por unos días para chequear las cámaras de seguridad. En eso se percata de que los videos fueron editados para que Longcross no apareciera. Al encontrarse con un callejón sin salida en el caso de Tahir, Rayburn decide convocar a David para que le ayude a interrogar a Nadia, quien podría darles información sobre el creador de la bomba del tren. Nadia les confirma que su esposo no fabricó ese dispositivo, sino que lo recibió de un hombre árabe. Entonces le muestran varias fotos de sospechosos, entre los que está Tahir, pero ella no reconoce a ninguno. Al finalizar la reunión, David le comenta a Rayburn sobre las grabaciones manipuladas del hotel y el agente Longcross, aunque la detective le recuerda que está investigando al creador de la bomba y no al servicio de seguridad. Más tarde, un equipo de expertos llega a la conclusión de que la bomba no estaba en el maletín como creían. De hecho, siempre estuvo plantada debajo del escenario, en un contenedor que la hacía indetectable para los perros rastreadores. La única manera de activarla era con una placa de presión que Tahir pisó sin querer, pero al menos David es descartado como sospechoso. Mientras rebuscan en las grabaciones de seguridad del auditorio, la policía se da cuenta de que faltan retazos de video. Como coincide con lo que le contó David, Rayburn accede a escucharlo y que describa a ese tal Longcross en un programa de recreaciones faciales. Al mismo tiempo, un oficial usa ese programa para reconstruir el rostro de Andy, a quien logra identificar como un exmilitar que ejercía el artificiero. Es decir, era experto en explosivos. En el siguiente interrogatorio con Nadia, Rayburn le muestra el rostro de Andy, pero ella no lo reconoce. Eso terminaba con la reunión, aunque David tiene sus propios planes, mostrándole el rostro de Longcross, y para sorpresa de todos, Nadia confirma que ese hombre fue el que se reunió con su marido, pese a que en un principio aseguró que era uno árabe. Pero al ser un agente del servicio de seguridad, Sharman se niega a abrir una investigación en su contra, molestando a David, quien no pretende recibir ayuda psicológica ni descansar hasta atrapar al asesino de Julia. Por tanto, el hombre repasa las anotaciones del contenido que vio en la tablet, que se trataba de actos ilegales hechos por políticos importantes, incluyendo al primer ministro. Al buscar cada elemento en un cibercafé de mala muerte, David atrae la atención de un vehículo del servicio de seguridad, donde ve a Longcross. Tras eso, el protagonista decide contarle todo a Anne, con quien teoriza que el círculo cercano de Julia, como Mike, por ejemplo, pudo ser cómplice del ataque, pues siempre estuvo celoso de sus reuniones secretas con el servicio de seguridad, organización que por supuesto no quiere que la relación especial con la difunta ministro salga a la luz. El siguiente paso es encontrar esa tablet, y la última persona que rebuscó en las pertenencias de Julia mientras estaba hospitalizada fue su exmarido Roger, un político leal al primer ministro. No obstante, Roger se niega a colaborar en la investigación de David. Por tanto, el guardaespaldas confronta a otro sospechoso, Rob, quien envió a Tahir a morir en el escenario. Aunque solo era una teoría, David lo amenaza para que le confiese la verdad a la policía. Rob cumple con esto, declarando que tanto él, Mike y Roger se sintieron excluidos por Julia cuando comenzó a reunirse con los agentes del servicio de seguridad, por lo que sospechaban que estaba intentando lanzarse al puesto de primer ministro. Para evitar eso, Rob recibió órdenes de manipular su discurso para dejarla en ridículo y usar a Tahir como mensajero, aunque ninguno se esperaba que terminara en esa tragedia. Eso explicaba muchas cosas, pero para desgracia de David, su relación íntima con Julia fue filtrada por Longcross, quien plantó un micrófono en su habitación de hotel. Por el bien de su reputación, Lorraine decide retirarlo del caso. Sin otra opción, David le confiesa ese romance prohibido a Vicky, quien ya lo sabía gracias a un agente que la interceptó hace poco, que también quería saber si David tenía pertenencias personales de Julia. Adivinen, ese agente era Longcross. A espaldas de su jefa, David obtiene información confidencial sobre Andy y su armamento, gracias a Rayburn. De esa forma consigue contactarse con un traficante que le vendió el rifle a Andy, a quien le pide la misma arma.
Al otro día, David se topa con Chanel en una cafetería. Tras una pequeña charla, ella es buscada por la misma camioneta del día que fue despedida, conducida por Luke, un poderoso jefe criminal. Ante ese hecho, David cree que el mundo criminal también pudo ser cómplice del ataque a Julia, pues su proyecto de mayor vigilancia los habría perjudicado mucho. Sin embargo, es convocado de improviso por Lorraine, quien lo suspende definitivamente del servicio y le quita su arma, pues Tom, un colega, le advirtió que David no está bien de la cabeza. Claro, esa parte no se la revelaron al guardaespaldas, quien señala a Rayburn como una chismosa. Decidido a continuar completamente por su cuenta, el protagonista se dirige al apartamento de Julia, encontrando la dichosa tablet dentro de un retrato. Luego la esconde en el baño de su hogar. Por su parte, Sharman inicia una investigación sobre Luke, pero al ser un criminal tan influyente, teme que durante todo este tiempo haya tenido a un oficial de alto rango infiltrado en la organización. Volvemos con David, quien acepta una invitación de Chanel a un club, pero termina siendo una trampa para llevarlo ante Luke. En cuanto al caso de Andy, Rayburn ha encontrado información sobre su amistad con David durante la guerra. Para empeorar las cosas, lo vieron en una cámara de seguridad entrando al apartamento de Julia, en busca del material confidencial, por lo que deducen que David siempre fue el espía de Luke. Aunque más equivocados no pueden estar, pues justo ahora David fue echado a una alcantarilla con un chaleco bomba similar al de Nadia, y si despega de su dedo el detonador, bueno, ya lo saben. ¡Boom! Luego de taparse con una sábana, David se dirige a la calle para pedir un teléfono, aunque los civiles lo evaden al verlo como un vagabundo. Sin embargo, una señora acepta darle una llamada al 911, pero eso solo termina por revelar su ubicación a la policía, quienes vienen en masa para arrestarlo. Por supuesto, su chaleco bomba no ayuda a defender su inocencia, aunque David se muestra muy cooperativo para dejarles claro que no es una amenaza. Pero rápidamente cae en desespero cuando Lorraine niega sus argumentos, señalando que escondió su vínculo con Andy y participó en el asesinato de Julia, pese a que él no pare de exclamar que tuvo que mentir sobre Andy. David continúa con sus explicaciones, dejando claro que Chanel le tendió una trampa bajo órdenes de Luke, quien lo está usando para que no le echen la culpa al crimen organizado. Además, David señala que fueron esos criminales los que entraron en su apartamento e intercambiaron sus balas por unas de fogueo en caso de que intentara buscar justicia por su cuenta. Esas palabras parecen convencer a Sharman, quien quiere analizar esas balas por si encuentra muestras de ADN de los hombres de Luke. Por su parte, Rayburn cree que sigue mintiendo, sacándole en cara su irrupción en el apartamento de Julia, aunque David proclama que tenía que adelantarse al servicio de seguridad. En cuanto revela la ubicación de la tablet, el director del servicio de seguridad, Stephen, quien estaba viendo todo desde unas cámaras, envía a Longcross a tomar el dispositivo. Una vez ahí, Longcross es atacado por un gas pimienta de un spray automático, ya que era una trampa de David para probarle a la policía que el servicio de seguridad es corrupto. Punto a favor para el protagonista, pero aún tiene un chaleco que podría explotar si algo sale mal, por lo que pide charlar con su esposa, pidiéndole perdón por los problemas de su matrimonio y por asustarla con sus traumas de la guerra. Hecho eso, un especialista antibomba se le acerca para ayudarlo, aunque apenas llega, Ann ordena que todos se alejen, pues no se cree la historia de David. Ante ese cambio tan repentino, Sharman deduce que Ann en realidad es la infiltrada de Luke, pero al ser su jefa no puede acusarla. De pronto, Vicky esquiva a los policías para plantarse justo al lado de David para que no le disparen. De esa manera, los policías aceptan seguirlo hasta su casa, donde David les entrega la tablet y las balas de fogueo, lo que probarían la participación del servicio de seguridad junto al mundo criminal. Luego solicita guía asistida con un robot para desarmar el chaleco por su cuenta, sin arriesgar la vida del especialista. Con mucho cuidado logra quitar su dedo del detonador y cubrirlo con una pieza. El siguiente paso es realizar un puente entre los cables del chaleco con la finalidad de cortar la fuente de energía. Ahora solo le queda un cable por cortar, un cable que podría matarlo o salvarlo. Por fortuna, todo salió bien, pero no hay tiempo para celebrar, pues David sale corriendo para escapar de la policía, ya que el único sospechoso arrestado, Longcross, acaba de ser liberado por Stephen. Lo primero que hace es irrumpir en el hogar de Chanel, amenazándola para que le indique a Luke que su agente infiltrado está a punto de confesar. Luke cae en el anzuelo, presentándose en casa de Lorraine, quien todo este tiempo fue su infiltrada en la policía.
Enseguida, David los intercepta a ambos, apuntando a Luke con una pistola y haciéndolo confesar que preparó el complot del asesinato de Julia. Al escuchar eso, David lucha por no jalar el gatillo, pero termina controlándose. Luego de que Luke y Lorraine fuesen arrestados, a David le informan que las balas de fogueo tienen ADN de socios de Luke. En el interrogatorio, Lorraine confiesa que Luke contrató a Andy para el primer atentado contra Julia. En cuanto al segundo ataque, también le revela que le filtró al criminal el plan de seguridad del auditorio para que pudiese matar de una vez por todas a Julia. La última confesión de Lorraine está relacionada con David, a quien asignó como guardaespaldas de la fallecida ministro, porque tenía el perfil perfecto para echarle la culpa de la conspiración. Sin embargo, ella niega haber señalado a la escuela donde estudian los hijos de David para que la atacaran. Entonces, ¿quién fue? La última pieza de este rompecabezas se trata de Nadia, quien al ser confrontada sobre este hecho deja de pretender ser una víctima y adopta su verdadera personalidad macabra, aclamando que David cometió el error de mostrarle una foto de sus hijos aquel día en el tren. Desde la cárcel le filtró esa información a sus colegas. Sumado a eso, confiesa que ella es ingeniera y fabricó todas las bombas de los anteriores asaltos, incluida la que mató a Julia. Su comprador era Luke, y gracias a su dinero pudo construir más bombas y organizar más ataques para mostrarle al mundo que Reino Unido es vulnerable. No tuvo éxito en su primer asalto al tren, pero vaya que logró algo mucho más ambicioso con su papel de mujer inocente. Por su parte, Anne hizo público el contenido de la tablet, desembocando en las renuncias del primer ministro por sus actos ilegales cometidos y la de Stephen por venderle información a Julia a cambio de poder. Mike se quedó en su puesto de ministro de Interior, pero solo para erradicar el proyecto RIPA 18. Como David fue la pieza clave para revelar la verdad, Anne le pide disculpas por tratarlo como un sospechoso, y como recompensa le da acceso a una psiquiatra para tratar sus traumas. Tiempo después, lo vemos llevándose a sus hijos de vacaciones, aunque en el auto hay sitio para una persona más, Vicky. Y así termina esta miniserie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.